Argucia y persuasión visual. Fotografía espiritista. A menudo puede parecernos que las fotografías antiguas tienen un aspecto similar entre sí, ya sea debido a las técnicas con las que se produjeron o a los géneros fotográficos que se establecieron durante varias décadas. A pesar de ello, antes de llegar a nuestros ojos, seguramente las fotografías se movieron por vías distintas, cuando no contradictorias, aun en el caso en que parezcan haber sido íntimas compañeras de viaje. Esto ocurre con algunas fotografías de espíritus que nos llegan desde Francia del siglo XIX y que pueden poner en entredicho la confianza que concedemos a las imágenes. En este sentido, no nos sorprenderá saber que los retratos espiritistas tuvieron un lugar dentro del entretenimiento y la publicidad del siglo antepasado, pero seguramente nos costará más trabajo creer que haya existido una doctrina religiosa que convenció a su público de la posibilidad de retratar espíritus fotográficamente. Así, aunque todos estos retratos puedan parecer similares, los podremos diferenciar gracias a las estrategias de persuasión que les forjaron funciones contradictorias. A partir de la década de 1850, los fotógrafos franceses comenzaron a hacer uso deliberado de un mero error fotográfico, la sobreimpresión. Esta ocurría cuando se reutilizaban clichés mal limpiados, provocando que la imagen expuesta en un primer momento volviera a aparecer en la superficie, superponiéndose así a la toma siguiente. Desde un comienzo, las figuras inmateriales y traslúcidas se relacionaron con las representaciones arquetípicas de la aparición de espíritus, tal como las concebía por entonces el romanticismo. Sin embargo, la cuestión estuvo lejos de terminar en un mero error de limpieza, ya que muy pronto se vio el potencial que tales fotografías podían tener dentro de la publicidad o el entretenimiento, como el caso de las tomas estereoscópicas que se vendían al público, o de los retratos comerciales de espectáculos fantasmagóricos de los ilusionistas franceses. A la par de estos usos recreativos, la fotografía de espíritus también comenzó a tener presencia en la doctrina religiosa del espiritismo en Estados Unidos. Para 1861, el fotógrafo William Mambler llevaba a cabo sus primeros retratos donde, se dijo, aparecían personas cercanas o familiares difuntos del retratado, consiguiendo así la aceptación de la comunidad religiosa americana. Sin embargo, en Francia, el líder del movimiento, Allan Kardec, se mostró interesado pero desconfiado en las fotografías estadounidenses, y debido a esto, la fotografía no fue incorporada a las prácticas de la doctrina espiritista en Francia, o al menos no en este momento. Fue 8 años más tarde, al fallecimiento de Allan Kardec, cuando los dirigentes de la comunidad vieron que la fotografía podía servir ampliamente a sus intereses. Así, en 1869, cuando todo el movimiento tuvo una gran ruptura y se encontró en plena decadencia, se comenzó a buscar una estrategia para reavivar la convicción de los adeptos y suscitar nuevas vocaciones. Para darle más credibilidad al movimiento, los espiritistas decidieron introducirlo en una perspectiva más científica y no dudaron en recurrir a la fotografía. Pero a todo esto, ¿cómo lograron dar crédito científico y religioso a unas fotografías que se parecían tanto a las que ya se ofertaban al público francés? Los dirigentes de la comunidad sabían que no podían contradecir de la noche a la mañana las consideraciones negativas que el difunto líder Muy a tono con la tradición retórica, sabían que para lograr el asentimiento del público, debían presentarle argumentos que fueran fáciles de establecer y sobre todo con los que estuviera de acuerdo la mayoría. De esta manera, el objetivo general fue ir convenciendo al público de la legitimidad de la fotografía espiritista, pero poco a poco y por diferentes frentes, siempre con cuidado de no parecer que traicionaban al antiguo líder. Podríamos decir que se enfocaron en hacer que las imágenes espiritistas pasaran del campo de lo imposible y por ello inverosímil y hasta sospechoso al de lo posible y digno de crédito. Gracias al análisis de Clement Chehov, sabemos que el movimiento espiritista se dedicó durante 4 años a tejer los hilos para que sus adeptos creyesen que efectivamente era posible retratarlos en compañía de espíritus procedentes del mismísimo más allá. De entre todas sus argucias,
Dos de ellas nos hacen saber que estamos ante verdaderos maestros de la persuasión visual. El golpe principal fue arreglárselas para mostrar que, de hecho, Allan Kardec no estaba en contra de la fotografía, sino que veía a ésta como un instrumento útil para la doctrina. Esto tendría gran efecto, ya que si mostraban que un personaje admirado había tenido preferencia por el medio fotográfico, resultaba más sencillo que la comunidad se uniera a tal preferencia. De este modo, se ocultaron las referencias negativas, se editaron otras en donde Kardec hablaba de la fotografía en un sentido meramente metafórico, y aprovechándose de las palabras similares, dieron a sus expresiones la apariencia de ser razonamientos en torno al medio fotográfico. Para hacer su segundo movimiento, los espiritistas utilizaron un recurso conocido por su capacidad de despertar la convicción del público y que, según Aristóteles, cuenta con la más alta eficacia retórica. Nos referimos al comportamiento del orador. El personaje que encarnó este papel fue el fotógrafo francés Isidore Veuget, quien poco a poco ganó crédito mediante la publicación de diversos análisis científicos, en los que el fotógrafo sometía a análisis sus poderes de médium. Cada uno de estos peritajes fue minuciosamente reseñado en la revista de la Comunidad, y varios años después, en 1894, se anunció que los espiritistas franceses conocían al fotógrafo y a sus experimentos, dándole crédito por hacerlos con estricta honestidad, refiriéndose a él como un hombre convencido de la existencia de los espíritus y afirmando que con confianza y sin pensarlo, los creyentes podían acudir con dicho operador. De esta forma, los análisis a los que se había sometido el retratista le otorgaban credibilidad científica tanto al orador como al movimiento. Además, lo distanciaban de los fotógrafos publicitarios y le daban el crédito necesario para que los adeptos confiaran en la eficacia de su procedimiento y refrendaran la autenticidad de su doctrina. Finalmente, para asegurar que los creyentes concedieran suma importancia a la fotografía espiritista, las sesiones de retratos con Veuget se mostraban como ocasiones llenas de rareza y dificultad. Clement Chegou apunta que toda la sesión se transformaba en el ritual que reclama toda creencia. A menudo, para crear expectación, el cliente se veía obligado a esperar mucho tiempo al fotógrafo, o incluso se le invitaba a regresar otro día, dado que la sesión precedente habría agotado las fuerzas del médium fotográfico. No obstante, cuando por fin el cliente era llevado a la sala donde posaría, comenzaba la fase activa del ritual. Veuget entraba en trance, iniciaba una serie de invocaciones y de pases magnéticos alrededor del aparato, se agarraba la cabeza entre las manos o lanzaba gemidos. Incluso, nos recuerda Clement Chegou, parece que en ocasiones se usó una caja de música para crear un ambiente sonoro propicio a la invocación de los espíritus. En suma, todo el lugar se predisponía para que el creyente se reconociera dentro de un gran ritual. De esta manera, y en compañía de otras argucias retóricas, los dirigentes del movimiento espiritista lograron en 4 años que la comunidad francesa creyera en la efectividad del procedimiento fotográfico, consiguiendo que Veuget realizara hasta 50 retratos mensualmente. Y si bien, después de poco tiempo fueron demandados por fraude ante las autoridades francesas, eso no quita el hecho de que su estrategia dio signos de haber sido sumamente persuasiva. Prueba de ello es que aún después de que se dio a conocer todo el procedimiento con el que el fotógrafo lograba estafar a sus clientes, muchos de ellos siguieron convencidos de la presencia de espíritus en sus retratos. Seguramente, al mirar estas fotografías casi 2 siglos después, para nosotros sea imposible dar crédito de que esas figuras inmateriales y traslúcidas sean fantasmas traídos del más allá. Incluso ahora puede parecernos una creencia bastante ingenua. Sin embargo, también nos alerta sobre el hecho de que las imágenes están al servicio de causas particulares y con intereses específicos, los cuales se premeditan y con los que se extienden estrategias de persuasión de largo alcance, con el objetivo de hacernos creer, de una forma u otra, en las imágenes.